Tenemos entonces por acá una pregunta que nos hacen acerca de cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu. Esta pregunta nos la hace nuestra hermana Lina Montoya. Muy bien, la diferencia entre alma y espíritu. Veamos algunos textos primero. Veamos esta cadena de textos. Una, Proverbios capítulo 20-27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Tenemos también en 1 Tesalonicenses 5:23, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos también en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, verso 46 en adelante, cuando María al llegar a la casa de Elizabeth dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. En estos textos pues vemos que se habla claramente que hay una diferencia entre alma y espíritu a la luz de la Biblia. Veamos el origen de estas palabras, tanto alma como espíritu, que usamos hoy. En el antiguo hebreo, la palabra para espíritu era ruach, como suena, ruach. Y la palabra para alma del hebreo antiguo era nefes, nefes. Cuando se hizo la traducción de la versión hebrea a la versión griega en la Septuaginta de Egipto, entonces, ¿cómo se tradujeron estas palabras ruach y la palabra nefes al griego? Se tradujeron, la palabra espíritu se tradujo para el griego como neumatón. Por eso toda la rama de la teología que se ocupa del Espíritu Santo se llama neumatología, ¿correcto? Porque viene de neumatón. Y se tradujo la palabra nefes como psiquis, de donde viene la palabra psicólogo, psicología, en fin, psiquiatría y todo lo demás. Todo lo que tiene que ver con la parte psicoemocional de los individuos. No tanto con su parte como espíritu, sino con su parte emocional. Esto, con el transcurso del tiempo, ¿cómo evolucionó? La palabra ruach del griego se tradujo inicialmente para el latín como espíritu, se tradujo, y de ahí viene la palabra espíritu que usamos en el español, de espíritu a espíritu, que se usó posteriormente en el español del año 1568 en adelante, porque hasta la versión alfonsina no se le habían hecho muchos cambios, seguía usándose muchas palabras en latín, hacia el año 1510, que es la alfonsina. De ahí que la que vino con mayores cambios fue la 1569 en adelante, es la que ya está muy parecida al español que usamos hoy en algunas formas. Entonces, esa palabra psiquis es la que se tradujo como conciencia, y posteriormente como alma, ¿correcto? De ahí viene la palabra conciencia y alma, de la palabra nefes, y de la palabra ruach, que fue neumatón, viene la palabra espíritu del latín, espíritu del griego. Es decir, a lo largo de la historia siempre ha habido una marcada diferencia entre lo uno y lo otro. Y ya el proverbista había dicho que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Porque ¿quién conoce, dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 2, las cosas que hay en el hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Amén. El espíritu del hombre es el que sabe todo lo del ser humano, es decir, conoce sus propósitos, sus planes, en fin, sus intenciones, todo eso lo sabe el espíritu. ¿Y qué hace
¿Y qué hace el alma? Es la parte emocional, es mediante la cual expresamos los sentimientos, o de miedo, o de alegría, o de otras formas, otras expresiones propios de la parte psicoemocional de los individuos. Entonces, son dos cosas marcadamente diferentes, aunque generalmente unidas. A veces en la Biblia se usa una metonimia. La metonimia es tomar una parte de un todo por un todo. Ejemplo, en la antigua versión 1909, en Hechos capítulo 2, verso 41, dice que se bautizaron aquel día como 3,000 almas. Esa es la figura lingüística metonimia, o figura de dicción conocida como metonimia, que es tomar la parte de un todo por un todo. Se tomó el alma, pero esa alma tiene cuerpo y desde luego tiene espíritu, ¿correcto? Entonces se toma una parte de un todo por un todo, y por eso muchas veces se confunde el alma por el espíritu por el sistema de metonimia, que es tomar una figura de dicción mediante la cual tomamos la parte de un todo por un todo, pero es simplemente una figura de dicción. Amén. Bueno, tenemos otra pregunta. Muy buena la explicación. Esperamos que pueda quedar ahí resuelta la duda. Tenemos entonces también otra pregunta que nos hace nuestro hermano Edier Barcenas. Un saludo para él, ahí si nos está viendo también. Y es acerca del principio. Si Adán fue el primer hombre en la tierra y de él su descendencia, ¿cómo se explica que Dios puso señal a Caín para que otros hombres, cuando lo vieran, no lo mataran? Es sencillo, simplemente basta leer el capítulo 5 del libro de Génesis. Resulta que Caín no era un hijo único. Él tenía no solamente a Abel, sino que tenía muchos más hermanos y hermanas. De ahí vino su esposa, por ejemplo. El capítulo 5 del libro de Génesis dice así, comienza el capítulo 5 de Génesis diciendo: este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo y los llamó, y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años, y note lo que dice: y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que Adán vivió 930 años y murió. En ese transcurso de tantos siglos, se levantó no solamente los hermanos, las hermanas y los hermanos de Caín, sino también los sobrinos y todo más. Y cualquier familiar, es decir, hermanos o sobrinos, que quisieran cobrar venganza por lo que le había hecho Abel, lo habían podido hacer, a menos de que Dios lo protegiera mediante una señal diciendo: nadie toque a este hombre. Entonces, eso sencillamente es. Entonces no hay que tomar a Caín pensando que Caín es un solitario por ahí. No, él inicialmente estuvo rodeado de una familia muy grande. Amén, así Amén. es. Bien, la Escuela de Jesús es un lugar donde podemos resolver todas nuestras dudas, así que si usted tiene una duda, no deje de dejarla en los comentarios, que con la ayuda del Señor en la próxima clase vamos a estar contestándola. Y sin más, vamos a iniciar con el tema en este momento, en esta clase. Vamos a leer en Hechos capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 25. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge y de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantó los sacó de ella,
y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces para el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Amén. Amén. Y para esto, y ya para entrar ahí en materia con nuestro hermano Antonio, vamos a pasar un mapa que tenemos, que lo habíamos prometido en la clase anterior, que es muy bueno que lo tengamos en cuenta para que veamos los primeros viajes misioneros, y como dice el título de este mensaje, y que podamos entender un poquito las ubicaciones, porque también es muy importante todo esto. Entonces ahí van a ver en pantalla que hay varios lugares donde está Antioquía, donde estaban ellos ahí primero. En los primeros capítulos ustedes pueden leer y comprobar esto. Entonces luego ellos descienden de allá de Antioquía en el lado derecho, ellos descienden a Seleucia, y de allí navegan hasta la isla de Pafos, donde está ahí, que hoy se conoce como Chipre. Ya el hermano Antonio dará la explicación más sobre esto. Ustedes pueden ir leyendo ahí en todo el capítulo cómo van a ver que en la isla de Pafos, entonces ahí es donde se encuentran a Bar Jesús, el hechicero que quería impedir que el evangelio del Señor se predicara. Luego de Pafos van a ver ahí en el recorrido que también pasan, arriban a Perge, va a estar más allá de arribita, donde están las flechitas. Él va subiendo a Perge, y de ahí a Panfilia. Entonces de ahí también es donde Juan se aparta nuevamente como para Jerusalén, que está por allá en la parte inferior derecha, ya para que se vayan ubicando ahí. Y así se van a ver todo el recorrido, donde también al final, en el versículo 50, ustedes pueden también explorar ahí, de que ellos, cuando la gente no quiso recibir el evangelio, entonces ellos se sacudieron los pies y subieron a Iconio, que está ahí también arribita, pero con lo cual les decimos que también acá el hermano Antonio nos va a ampliar un poco la información. Muy bien, gracias a Dios. Bienvenidos pues a esta nueva edición en la Escuela de Jesús, ocupados de este tremendo recorrido misionero, este primer viaje de los apóstoles, de Pablo, y de Bernabé, y inicialmente en la primera parte del recorrido acompañados también por Juan Marcos, que era hijo de la hermana María, aquella en la que se estaba haciendo la oración del capítulo 12 por la liberación de Pedro. Hay un momento que se devuelve muy temprano, pues apenas habían llegado al primer paso misionero, al primer puerto misionero donde habían llegado. Ya de ahí se les regresó, pero ellos siguieron de ahí en adelante, desde luego, con la compañía del Señor, que es lo principal. Ahora, quería brevemente relatar algo, recordar algunos daticos de atrás. Habíamos, cuando hay la orden del Señor, del envío al campo misionero, lo que ordenó el Espíritu Santo, del verso 2, simplemente una anotación del verso 2 de este capítulo 13. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: desígnenme o sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Hay una separación, dice: sepárenme a estos hombres, sepárenme a Saulo y me separan a Bernabé. Separar, ¿qué representa eso?
No dice envíeme, no dice de una vez envíeme a Saulo y a Bernabé. Primero había que apartarlos, separarlos. Primero ellos hasta ahí estaban comprometidos ¿con qué? Con la administración de la iglesia y con la predicación de la iglesia en ese lugar de Antioquía. Como ya dijimos, una iglesia que estaba muy nutrida de personajes importantes, donde estaba, por ejemplo, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, recordando que este Herodes el tetrarca fue el que le hizo cortar la cabeza a Juan el Bautista. Amén. Y este es el mismo que participó también posteriormente en el juicio contra Jesús. Recordemos que Pilato por un momento envió a Jesús a Herodes. Es este mismo Herodes, o sea, este malvado hombre del que se está mencionando aquí. Y Manaén, que se había criado como un hermano suyo, un hermano de este Herodes tetrarca, sin embargo toma un camino distinto. Aquel tetrarca, Herodes, de ser un asesino despiadado y participar de la muerte, o ordenar la muerte del más grande de todos los profetas, Juan el Bautista, es decir, de todos los profetas de la ley, el más grande profeta de la historia de la ley fue Juan. Y no solamente ordenó la muerte del más grande de los profetas, sino que también participó en el juicio injusto contra Jesús de Nazaret, este malvado hombre. Sin embargo, Manaén, que se había criado con él, que era compañero suyo desde la niñez, que estaba a la misma altura de él, que tenía igual, estaba en la alta sociedad, tomó una dirección distinta. Aquel mató a Juan el Bautista, el más grande de los profetas, y participó en el juicio contra Jesús. En cambio, este Manaén abrazó la fe de Jesús como su única salvación, y abrazar a Jesús como su único Dios, y desde entonces se convirtió en un servidor de él. Amén. Qué distintos caminos tomaron los dos. Tal vez nacieron juntos, crecieron juntos, pero en un momento de la vida tomaron direcciones completamente opuestas. Uno absolutamente en contra de Dios y el otro, por el contrario, un adorador y servidor de Dios. Amén. Que el Señor, con todos estos ejemplos que estamos viendo, nos ayude a orientarnos mejor. Muchas personas fueron tus amistades desde niño. Creciste con ellos, tal vez estudiaste con ellos. Ellos han tomado caminos distintos, pero tú, mi hermano y amigo, que estás esta noche oyendo, has escogido el mejor camino y has escogido la mejor dirección. Venir a Cristo y servirle y adorarle, como lo hacían estos hombres. Hablando de Manaén, participaba con todos aquellos que ministraban delante del Señor, adorándole y ayunando, y ocupados también en la palabra del Señor. Separados, hasta ahí iban sus cargos, es decir, su trabajo administrativo en la iglesia de Antioquía terminaba ese día. Ese día, el trabajo que habían hecho en Antioquía, que había sido muy importante para darle forma a la iglesia allí, desde el principio Bernabé y posteriormente Saulo de Tarso, hasta ahí llegaba ese trabajo, y ahora Dios les tenía una misión internacional de mayor envergadura. No que haya sido pequeña la misión que habían cumplido en la iglesia de Antioquía, sino que Dios les tenía una aún más grande, que representaba un desafío mayor a todo lo que ellos habían vivido hasta aquí. Entonces el Espíritu Santo dice: sepárenmelos, por favor. Me los separan y luego me los envían. Fueron separados y luego fueron enviados. Dos cosas que se cumplieron en esta orden que dio el Espíritu Santo a los ancianos de la iglesia en Antioquía. Amén. Bien, ya pasando a ver del verso 13 en adelante, después de haber hecho ese comentario atrás, nos sentamos o nos adentramos aquí del verso 13. Aquí está el recorrido que estuvimos viendo en el mapa, y a ustedes espero que les haya quedado ahí. Pablo después, sus compañeros salieron, inicialmente fueron
Antioquía de Pisidia, como ya lo habíamos dicho. Pisidia realmente era una ciudad muy cerca de la Antioquía principal. Esta era una Antioquía menor. La Antioquía principal o la Antioquia principal era donde estaba la iglesia establecida, de donde se envían los misioneros. No que no haya habido iglesia aquí, es posible que una ciudad tan cercana como esta era Antioquía de Pisidia, por la influencia de tantos hermanos convertidos en la Antioquía principal, también ya hubiera una iglesia aquí establecida o muchos hermanos pudieran vivir aquí, porque quedaban muy cerca. Pero después de esta Antioquía de Pisidia, siguieron el recorrido y ya abordan el barco que los llevará inicialmente a la isla de Chipre, ¿correcto? Llegan hasta la isla de Chipre, eso es en el Mediterráneo. Ya decía anteriormente que Chipre está partida hoy en dos. Una parte, especialmente aquella parte donde está la ciudad de Patmos, está bajo la bandera o bajo el control de la soberanía griega. La otra parte es una Chipre independiente, es decir, libre, no está sometida a Grecia. Ha habido una disputa política desde muchos años por esta isla. Los propios de allí, los chipriotas, buscando la independencia de toda su isla, y los griegos a no ceder la parte que ellos tienen allí dominada. Entonces, pero hay algo especial aquí. Recordemos que hasta aquí ellos están en terreno conocido. Chipre era la ciudad natal de Bernabé, con Hechos capítulo 4, verso 46, allí dice que este hombre temeroso de Dios y justo era natural de Chipre, es decir, amén, este hombre judío, muy activo en la iglesia, un hombre de una reputación impecable, por decirlo de alguna manera, sin embargo, era un hombre que no había nacido en Israel, sino que había nacido en esta isla, había nacido en Chipre, de luego en una familia judía, pero había nacido en Chipre, de tal manera de que Bernabé prácticamente está en su casa. Bernabé era hermano de la hermana María, aquella del capítulo 12, es decir, era tío de Marcos, de Juan Marcos. No sabemos qué choque, no se ha especificado qué choque vivió Juan Marcos al llegar allí, tal vez a la ciudad donde él también había nacido, o donde había vivido cuando niño, ¿cierto? Él desde niño había vivido en Jerusalén, pero tal vez había nacido en Chipre. Ahora su mamá vivía y muchos años habían vivido en Jerusalén, como lo dice el capítulo 12. Pero llegar allí donde están sus familias, sus demás familiares, no sabemos qué choque le trajo o qué dificultad se le había presentado a Marcos, y él más bien se regresó a Jerusalén, donde, como ya dijimos, vivía su madre. Ya más tarde, cuando fueron a salir a la segunda misión, el segundo viaje misionero, Bernabé quiso llevarlo otra vez, como el capítulo 16 lo cuenta, pero Pablo no estuvo de acuerdo y más bien pensó en otro para que los acompañara en esa misión. Entonces Bernabé se fue en una dirección con Marcos y esa no fue recogida. ¿Qué pasó en esa misión de Bernabé y Marcos? Ya que Lucas, el escritor, se ocupó a partir del capítulo 16 que se une a esta misión, se une Lucas y se une Timoteo, que fue el que fue escogido en lugar de Bernabé, para acompañar a Pablo en esta misión. Entonces, y más tarde se les une también Silas y Priscila, y Silas se les unen a esta misión y ya se hace una ¿qué diríamos? Una compañía importante misionera al lado de Pablo para seguir cumpliendo esta labor de predicar el evangelio en el mundo. Bien, dejando esto, entonces nos centramos en la primera gran predicación de Pablo,
que dio allí, en este lugar, ya llegando pues estando en esta isla. Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. Al día de descanso estoy leyendo en el verso 12, fueron a las reuniones de las sinagogas, después de las lecturas acostumbradas, dice las lecturas, verso 15. ¿Por qué las lecturas y no la lectura? Sencillamente se leían dos pasajes en las sinagogas, acostumbraban leerse en dos pasajes. Se leía un pasaje del libro de la ley, es decir, de los primeros 5 libros de la ley, de la Biblia, conocidos como el Pentateuco, o conocidos como el libro de la ley, esos 5 primeros libros. Pero también se acostumbraba a leer un capítulo del libro de los profetas, cualquiera fuera. Entonces, por ejemplo, en el San Lucas capítulo 4:18, donde Jesús asistió aquella vez y tomó el rollo del libro para leer, leyó el pasaje de Isaías 61. Quiere decir que Jesús cuando lee, no lee un pasaje del libro de Deuteronomio, de Éxodo, sino que lee Isaías capítulo 61, según el relato de Lucas, en el capítulo 4:18 en adelante, cuando Jesús entró en la sinagoga. Entonces, por eso se hacían 2 lecturas, recordando que en estas reuniones en las sinagogas solamente asistían hombres. Esta vez en estas sinagogas no solamente asistían hombres judíos, sino también prosélitos del judaísmo. Y más adelante vamos a encontrar que asistían también gentiles, así no fueran prosélitos del judaísmo. Lo vamos a ver en el recorrido. Después de las lecturas, verso 15, acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, ahí están los 2 pasajes que leían del libro de Moisés, es decir, de los primeros 5 libros, y también leían de los profetas, confirmando lo que acabo de mencionar. Los que estaban a cargo del servicio, es decir, los líderes de la sinagoga de aquel lugar, mandaron el siguiente mensaje. Allí está, desde luego, ha entrado en aquel lugar, están Pablo y Bernabé. Y le mandan decir, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. Cuando consideraban de que después de hacer la lectura hubiera algún rabino, algún maestro en medio de ellos, siempre por respeto, lo invitaban a que si ellos querían hacer el comentario o una reflexión sobre los pasajes leídos, tanto de la ley como de los profetas. Fue la oportunidad propia que vio Pablo. Ya dijimos que Pablo era un rabino y Bernabé era un hombre también de un alto nivel espiritual y de un peso desde luego importante para todo el mundo judaico de aquel momento, porque era un hombre de una alta estatura espiritual y amplio conocedor de todas las escrituras. Entonces, ese fue el momento que aprovechó Pablo, verso 16. Entonces Pablo se puso en pie, levantó la mano para que callaran, es decir, para pedir silencio. Generalmente se alzaba la mano para que los presentes entendieran de que se iba a hablar y entonces se requería silencio. Y comenzó diciéndoles, hombres de Israel, dijo, y ustedes gentiles, porque no solamente se dirige a judíos, sino que se dirige también a los gentiles allí presentes. Temerosos de Dios, escúchenme. El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego con brazo poderoso los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Dios los soportó. Hicieron tantas cosas en contra de Dios, cometieron tantos pecados, tantas rebeliones, tantas murmuraciones, que Dios tuvo suficientes y sobradas razones para destruirlos, como se lo manifestó a Moisés un día cuando habían
obligado a Aarón o presionado a Aarón para que les hiciera la imagen aquella que se hicieron para verse en Egipto, que Dios los quiso destruir a todos. Y Dios los había podido destruir a todos por todos los pecados y rebeliones que cometieron contra Dios. Pero Dios en su paciencia los soportó, es lo que está diciendo. Dios los soportó 40 años. Después de eso, es decir, después de esos 40 años, Dios les dio jueces. Ahí viene la historia después de la muerte de Josué, contada en la parte final del libro de Josué, y en el libro ya de Jueces, cómo vino esa historia. Después de eso, Dios les dio jueces para que gobernaran hasta el día del profeta Samuel. Es decir, los jueces gobernaron a lo largo de ese periodo oscuro, difícil que hubo entre la muerte de Josué y el nacimiento de la dinastía en Israel, en ese periodo oscuro que fue el tiempo de los jueces. Tan oscuro, ¿por qué? El capítulo 17 del libro de Jueces dice por qué fue difícil. En aquel tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Es decir, ese fue un tiempo de una completa anarquía. No había una autoridad de peso que realmente gobernara y orientara al pueblo, sino que por momentos aparecía un juez y hacía algo y luego desaparecía y el pueblo seguía en completa anarquía. Entonces por eso dice que los jueces estuvieron hasta que vino el profeta Samuel. Ya recordemos que Samuel fue el que instituyó, desde luego bajo el mandato de Dios, la dinastía en Israel, escogiendo por mandato de Dios al primer rey, ya que el pueblo había pedido que se les diera rey, capítulo 7 de Primera de Samuel y 8, y Dios le dijo, pues escójales, dígale que sí, se les va a dar rey. Y se escogió en ese caso a Saúl, hijo de Cis, hombre de la tribu de Benjamín, que reinó durante 40 años, verso 22. Pero Dios quitó a Saúl. Aquí no dice que Saúl terminó su reinado o que se acabó porque lo mataron los filisteos. No, Dios lo quitó. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David un hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Qué importante. Dios se fijó en David, eso está en el capítulo 15 de Samuel, cuando Saúl incumplió aquella orden última que Dios le daba. Varias veces había incumplido Saúl lo que Dios le mandaba, no obedeciendo, como había ocurrido en el capítulo 13 también de Primera de Samuel, y ahora lo vuelve a repetir. Entonces era obstinadamente rebelde o desobediente contra las órdenes de Dios, y Dios decidió quitarlo. Y se lo comunicó al profeta Samuel diciéndole, por este hombre no me ruegues, no me ores, que no te oiré más. Está hablando de Saúl. Porque yo lo desecho, o yo lo deseché, es decir, ya lo deseché. Y he escogido para mí a un descendiente de Jesse o de Isaí, que es un hombre conforme a mi corazón, y este se hará. Es decir, este sí obedecerá. Saúl se distinguió por desobedecer siempre las órdenes de Dios, y David se distinguiría a lo largo de su vida por obedecer lo que Dios le mandó, lo que Dios le mandara que hiciera. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, verso 23, Jesús. Entonces, ¿para qué hace todo este recuento desde Moisés? Para poder introducir el mensaje de Jesús, para decir, el mensaje de Jesús no es un mensaje que esté desconectado de la Biblia, que sea como un apéndice aparte. No, Señor, esto está conectado con toda la historia, con todos los patriarcas, con todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Es más, es un hijo de la dinastía. Jesús es un hijo de la dinastía, es un príncipe de la dinastía de Israel, que fue la tribu de Judá, la que se escogió para que de ahí viniesen
los reyes, desechada inicialmente la tribu de Benjamín con Saúl, que fue su primer rey, Dios escogió a los descendientes de Jesse o de Isaí, que era de la tribu de Judá. Y de ese David vino Jesús. Amén. Entonces Jesús no es un aparecido en la historia. No es un alguien que aparece por ahí y de pronto la gente comienza a admirarlo. No. Es un hombre que está en el corazón de la Biblia. Toda la Biblia, toda la historia de la Biblia, todos los patriarcas, todos los profetas, todos los santos del Antiguo Testamento, todos giran en torno de Jesús. Jesús es el corazón, es el propósito y el fin de toda la Biblia. La Biblia sin Jesús sería un libro muerto y sería un libro que no serviría para nada. La vida de la Biblia, la vida de la Biblia, el corazón de la Biblia, la luz de la Biblia es Jesús. Ese es el centro de todo. De ahí que los que buscan desconocer a Jesús están desconociendo absolutamente toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Entonces, he ahí lo importante. Por eso todos los apóstoles, Esteban lo hizo en su predicación, lo hizo Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos el día de Pentecostés, comenzar desde atrás, desde Abraham, desde Moisés, y venirse y decir, mire, todo esto que pasó, pasó porque así tenía que pasar, porque Jesús era el centro de ello. Eso pasó para que se cumpliese todo lo que tenía que pasar hasta llegar a Jesús. Jesús es el fin de todo ese proceso de historia. ¿Para qué la historia, si esa historia no tuviese en el centro a Jesús? No valdría nada tampoco la historia de Israel. Entonces, he ahí pues lo importante. Entonces, por eso en el verso 23 dice, y es precisamente uno de los descendientes del rey. Jesús es un descendiente directo del rey David. Jesús, el Salvador de Israel prometido por Dios, es decir, el gran Mesías y Salvador prometido por Dios a Israel, se llama Jesús. Verso 24, antes de que Él viniera, es decir, de que apareciera o se manifestara a Israel, Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados y convertirse a Dios y bautizarse. Esa es la predicación que estaba haciendo Juan. Estoy leyendo el verso 24. Cuando estaba en los últimos días de su ministerio, es decir, del ministerio de Juan, Juan preguntó, ¿creen ustedes que yo soy el Mesías? Capítulo 1 del Evangelio según San Juan, verso 16 en adelante. Él les dijo, no lo soy. Él les dijo claramente, yo no soy el Mesías. Muchos habían creído que era el Mesías, incluso los fariseos enviaron unos hombres para que le preguntaran a Juan si él era el Mesías, el Cristo prometido. Y él les dijo, yo no soy. Del verso 16 en adelante, como dije, San Juan capítulo 1. Pero él, es decir, el Mesías, pronto viene. Y ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las sandalias de sus pies. Lo más humillante que existía para un esclavo en el antiguo tiempo es que su amo lo pusiera a desatarle las sandalias de los pies, es decir, a quitarle las sandalias. Eso era de lo más degradante que había para un esclavo, que lo mandara, que le hiciera la comida, que hiciera esto, eso, vaya, pero que lo pusiera a que le quitara las sandalias o los zapatos, eso era lo más degradante, lo más humillante que había para un esclavo. Pero mire la condición de Juan. Yo ni siquiera soy digno de soltar las sandalias de sus pies. Es decir, lo más degradante para un esclavo, para Juan, era demasiado grande tratándose de Jesús. Lo que para nosotros era una humillación,
para Juan era motivo de orgullo, de alta dignidad, poder acceder por lo menos a soltar las sandalias de los pies de Jesús. Amén. Qué tremendo eso. Hermanos, verso 26. Ustedes, hijos de Abraham, yo también, y también yo, ustedes gentiles temerosos de Dios. Aquí se dirige a los gentiles también que estaban allí oyendo. Este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros, es decir, primeramente a los judíos. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. Leían todos los días el libro de la ley y los profetas y nunca conocieron a la persona de Jesús, que es el centro de ese libro que ellos leían. En cambio, lo condenaron y al hacerlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso, es decir, matándolo, cumplieron las palabras que leen todos los días y jamás las entendieron. Verso 28. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara. Es decir, no existió la mínima causa legal que pudieran imputarle algún cargo, para imputarle algún cargo a Jesús. No había ninguno. Todo lo que hicieron fue inventarse en cosas y todo fue mentiras para pedir o justificar el pedir a Pilato que crucificara a Jesús. Eso es lo que está diciendo. Pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara, aunque no habían encontrado ninguna razón legal, dijo el verso 28. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz, es decir, Cristo fue entregado conforme decían las escrituras que ellos leían diario. Cristo fue sepultado conforme a las escrituras que ellos leían diario y no las entendieron. Pero también Cristo resucitó de los muertos conforme a las escrituras que ya anunciaban todo esto. ¿Qué profecías hablaban de la muerte de Jesús? De los sufrimientos habló el capítulo 22 de los Salmos. De su sufrimiento y de su muerte había hablado el capítulo 53 de Isaías, entre otra cantidad de pasajes que pudiéramos citar esta noche. Y durante varios días se apareció, es decir, resucitó. Verso 30 dice, pero Dios lo levantó de los muertos, no se quedó muerto. Amén. Y durante varios días se apareció a los que habían ido con él desde Galilea a Jerusalén. Es decir, la misma gente que lo había seguido desde Galilea, desde el principio de su ministerio, es la misma gente que lo vio después de que resucitó de los muertos y estuvieron con él, comieron con él, hablaron con él, recibieron las instrucciones de él. Es decir, todos sus conocidos y discípulos que lo habían seguido antes y lo habían creído, también lo vieron resucitado de los muertos, según lo testifica Pablo en este pasaje del verso 31. Verso 32. Y ahora nosotros estamos aquí para traerles esta buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que ellos le tienen tanto a judíos allí residentes y a los gentiles simpatizantes de la doctrina o del judaísmo o de la creencia en Dios? Esta es la noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados, es decir, Dios le hizo una promesa a nuestros antepasados. Verso 33. Y ahora Dios la ha cumplido a nosotros, es decir, aquella promesa que Dios hizo en Génesis capítulo 12, que su descendencia en cuanto a la carne se convertiría en la gran bendición para todas las familias de la tierra. Dice, nosotros somos portadores ahora de ese mensaje de decirles, Dios ha cumplido. Amén. Dios cumplió lo que prometió. Amén, amén. Amén. Lo que Dios promete, lo cumple.
Dios no es un charlatán. Todo lo que ha prometido a lo largo de las Escrituras lo ha cumplido fielmente, y esto también. Entonces, aquí va a citar varias Escrituras, es decir, se va a dedicar a citar varias Escrituras para demostrar esto de que Dios ha cumplido. Esto es lo que el Salmo segundo dice sobre Jesús, citando el Salmo número 2, verso 7. Tú eres mi hijo, yo he llegado a ser tu padre, o yo te he engendrado hoy, dice la otra versión. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Eso está con otra escritura que dice: yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David, es decir, las misericordias de David. Esa misericordia de David habla de que no se quedaría muerto, sino que se levantaría de los muertos. Y otro salmo, está citando el Salmo 16, otro salmo lo explica con más detalle. No permitirás que tu santo vea corrupción, aquí dice, o se pudre en la tumba. Este salmo, que es el Salmo 16, este salmo no hace referencia a David, es decir, no se refiere a David cuando dice que su santo no verá corrupción, sino que está hablando de Jesús. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios, hablando de David, en su propia generación, David murió y fue enterrado con sus antepasados, y su cuerpo se descompuso. El cuerpo de David se descompuso como cualquier otro mortal. No, el salmo se refería no a David, el salmo se refería a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Está hablando de Jesús. Hermanos, verso 38, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que en él cree es hecho justo a los ojos de Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Aquí ya establece una gran diferencia. La ley de Moisés decía, Génesis capítulo 28, el que haga estas cosas, Deuteronomio capítulo 8, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso dijo la ley. Es decir, el que obedeciera toda la ley, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero ocurre que nadie las pudo hacer. No existió ni uno que pudiera guardar la ley. A ustedes que hoy creen que hay que guardar la ley, si ustedes realmente guardaran la ley, léanse un poquito el libro de Éxodo, donde fue la ley, la crueldad que tenía la ley. Léase el libro de Deuteronomio, ¿quién pudiera cumplir la ley? Si alguien tenía un hijo contumazo rebelde, capítulo 22 del libro de Deuteronomio, verso 21, ¿qué tenía que hacer? Llamar a todo el pueblo, que le dieran piedra a su hijo o que lo colgaran en un madero y lo mataran. Y eso tenía que comenzar por los padres. Los que dicen que hoy siguen guardando la ley, ¿cuántos han hecho eso de matar a su hijo contumazo desobediente? ¿Cuántos han hecho lo que dice el libro de Éxodo? Un hombre que salió a buscar leña en un día de reposo. ¿Y qué tuvieron que hacer con él? Matarlo a piedra. ¿Cuántos de ustedes, a quiénes han matado ustedes a piedra? Los que dicen guardar la ley, ¿porque no lo han cumplido? A nadie. Sencillamente, ¿por qué no han hecho eso? Porque ustedes y ninguno en la historia ha guardado la ley de Moisés. Entonces, por eso, el apóstol está diciendo que la única justificación que el hombre tiene no está a través de lo que haga o no haga a partir de la ley, sino a partir de lo que pueda hacer respecto de Jesús. Todo el que cree en él, en Jesús, es hecho justo a los ojos de Dios. Algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. La ley dice aquí, nunca pudo hacer. Y si no lo pudo hacer en el pasado, hoy menos lo puede hacer.
De tal manera que si usted está creyendo que va a ser hecho justo por guardar la ley de Moisés, está en un enorme error, en una tremenda mentira. Léase, por favor, ese verso 39 de este capítulo 13 del libro de Hechos. Luego el verso 40, tengan cuidado, les dijo otra vez. No dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes, pues ellos dijeron, miren, ustedes burlones, asómbresen y mueran, pues estoy haciendo algo que en sus propios ojos, algo que no creerán. Está citando el capítulo 25 del libro de Isaías, algo que Dios haría ante los ojos de todas las naciones y los dejaría horrorizados. Verso 42, cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga de ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre estas cosas a la semana siguiente, ya que solamente se reunían los días de reposo. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé. Es decir, aquel día muchos ya decidieron no seguir la ley, sino seguir a Pablo y a Bernabé, que les enseñaban la doctrina del evangelio. Y ambos hombres los exhortaban, es decir, Pablo y Bernabé, a que continuaran confiando en la gracia de Dios, o a que permanecieran en la gracia de Dios. No los invitaron a que permanecieran en una iglesia, sino que permanecieran en la gracia de Dios. Amén. Hay mucha gente que permanece en las iglesias, pero no es salva, no conserva su salvación. El día que una persona se convierte al Señor, ese día tiene la gracia de Dios, que es la que lo salva. A una persona no lo salva la fe, no lo salva las buenas obras, lo que lo salva es la gracia. Amén. Tito capítulo 2 verso 11, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se nos manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en ese siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia es la que salva. Y para uno ser salvo por la gracia necesita permanecer en ella todo el tiempo permanezca en esa gracia de Dios, no se mueva de ella. Pero el día que usted comienza a salir y a entrar, entrando, saliendo, ese día usted se fue de la gracia de Dios. Por favor, lo que les dice es permanezcan en la gracia de Dios. Ese verso 43. Pero como el tiempo se nos ha ido, y en todo esto uno quisiera decir, aquí viene un mensaje tremendo para el próximo miércoles, que es la gran división y el gran problema que vino, porque la ciudad, casi la ciudad en total, es decir, la gente que oyó a Pablo un poco más adelante, se quiso convertir toda al Señor. Y aquí vinieron los celos del judaísmo. Celos no solamente porque la gente se convirtiera a la nueva doctrina que predicaba Pablo y Bernabé, y sus sinagogas quedaran vacías, y ellos quedaran en desprestigio y en vergüenza, los líderes, sino celo porque ellos creían que si Jesús era el Cristo, era exclusivamente para ellos. Ellos creían que las Escrituras hablaban del Cristo, un Cristo exclusivamente de Israel y para Israel, y no para ser compartido con las naciones de afuera. ¿Y cómo es que este Cristo que predica Pablo no solamente salva judíos, sino que también gentiles? ¿Y cómo es que este Cristo, este Salvador, no solamente vino para Israel, sino que vino también para las naciones gentiles? Y por eso vino una gran contienda, y aquellos líderes judíos comenzaron a blasfemar en contra del nombre de Jesús y en contra del Evangelio, porque se llenaron de celos por las dos razones expuestas. Una, porque la gente se convertía y ellos se quedaban solos. Y otra, porque ellos habían creído en un Mesías que era exclusivamente para ellos y no, como decía Pablo y Bernabé, que era también para los gentiles.